37 minutos, vámonos con Marta Lamas, con Mauricio Merino. ¿Cómo estás, querida Marta? Bien, ¿y tú, Mauricio, qué tal? Bien, veo que estás estrenando locación, Marta, muy bien. Estoy estrenando una camarita en mi computadora, que antes me iba yo a la oficina a hacer las entrevistas, ¿no? Y ahora ya lo hago desde mi estudio. Muy bien, pues a ver, Mauricio, ¿qué nos muestra la siguiente semana, Se ve padrísimo, Marta, muy bien. No espero menos la próxima semana, Mauricio. No me desafíes tanto, así seguiremos. Muy bien, Marta, arrancamos contigo, si te parece. Mira, gracias. Yo quería hablarles de la vacuna. A mí me tocó que me vacunaran con AstraZeneca y reconozco que al principio me cisqué porque había estado yo leyendo que en varios países de Europa habían prohibido la AstraZeneca. Y entonces, bueno, recurrí a un ahijado que tengo científico, Jonás Aguirre, que me estuvo explicando, ¿no? Siempre cualquier vacuna puede tener riesgos excepcionales o adversos y hay que hacer como una valoración. Y a partir de que me dio mucha confianza la plática con él, me puse la vacuna, fui con dos amigas, a ellas no les pasó nada, a mí me dio calentura, estuve medio golpeada 2 días, ¿no? Pero luego me puse a leer muchísimo sobre esto y de hecho encontré 3 noticias que quiero retomar aquí. Una es del doctor Amos García Rojas, que es el presidente de la Asociación Española de Vacunología y es uno de los técnicos que asesora al gobierno español en su plan de inmunización del coronavirus, ¿no? Y entonces él dice que aunque la evidencia científica sostiene que la vacuna es segura y eficaz para personas de cualquier edad, el hecho de que en la Unión Europea se hayan establecido distintos topes de edad que se contradicen entre ellos, le parece absolutamente inaceptable. Dice, no es posible que cada país tenga criterios distintos. La Agencia Europea de Medicamentos, ¿no?, es la que en última instancia tiene que regular este uso, ¿no? Y entonces dice que una pandemia con matices epidemiológicos similares en todos los países no se debe permitir que se adopten actitudes diferentes. Luego, en otra nota también del país, Bernardo de Miguel consigna que la Unión Europea ha incumplido todos los objetivos de vacunación que se había marcado para el primer trimestre porque la falta de dosis se ha unido a los titubeos de algunas autoridades sobre el uso de la vacuna AstraZeneca. Sí. Y dice, ¿qué está pasando? Pues, ¿no? Y entonces dice, aquí hay una situación que parecería vinculada al conflicto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit y todo eso, ¿no? Entonces hay toda una lectura política. Y leía yo ayer la columna de Javier San Pedro, también en El País, que muy al estilo español, es durísimo lo que dice, ahorita les voy a leer. Él también habla de la AstraZeneca y habla, digamos, del riesgo que él, y tiene un hermano que es mayor, ¿no?, pueden sufrir o no. Y da cifras muy interesantes. Dice que en este momento sufrir un trombo por AstraZeneca implica un 2 por 1 millón en la posibilidad, o sea, 0.0002%, mientras que enfermarte de coronavirus implica un riesgo de 14,000 veces muchísimo más grande. Claro. Él va a usar estas cosas que hacen los españoles, una analogía medio bruta, en donde dice que los trombos de AstraZeneca es como un petardo en un concierto, que cuando suena un petardo, un cuetón en un concierto, la gente se muere más a la hora de escapar del petardo que del petardo. Entonces dice, ahorita la gente va, digamos, a correr más riesgos escapando de la vacuna que poniéndose la vacuna. Y bueno, dice que obviamente son tiempos muy duros para la ética, pero que rechazar la vacuna es más que un error, es una estupidez. Bueno, así ya sabes, estilo español. Y yo veía, además, que una de mis amigas más cercanas, una escritora, Sara Sefcovic, que se puso la vacuna, la de Pfizer, le fue pésimo con la vacuna de Pfizer, ¿no? Estuvo muy mal, se inflamó al grado que no se quiere poner la segunda dosis. Y esto me remite a lo que me decía Jonás, de que cada cuerpo responde distinto. Y claro que hay, digamos, hay un riesgo, ¿no?,
de cómo eres tú, tu cuerpo, Sí, y cómo sí. responde, pero que el tema del miedo que se ha generado, tengo otro amigo que adoro, Jorge, que es mayor que yo y no se quiso poner la vacuna AstraZeneca por toda la discusión que hay. Y yo creo que la discusión es válida, pero lo que hay que hacer es lo que hizo San Pedro, como de sacar las cifras, es Sí, decir, sí, sí. ¿cuánto es el riesgo real, ¿no?, de que tengas un trombo y cuánto es el riesgo real de que te dé COVID, ¿no? Y entonces por ahí yo pensaba, bueno, yo sí me voy a poner la segunda dosis de AstraZeneca, ¿no? Además me fue muy bien el día de la vacunación, o sea, ya saben que yo así admiro y respeto al gobierno de la Ciudad de México, fue ordenadísimo, rapidísimo, fue impresionante, se vio en 45 minutos Sí, y muy éramos bien. cientos de miles de personas, estuvo muy bien hecho. Y a mí pues sí me da confianza lo que está haciendo el gobierno, y después de leer sobre la AstraZeneca y de consultarle a mi ahijado, pues la verdad es que sí creo que vale la pena una reflexión Claro. colectiva, porque sí hay muchas personas, digo Jorge, mi amigo, que no se pone la vacuna porque ha escuchado de que le puede pasar Sí, esto. sí, sí. Bueno, entonces, bueno, un poco quería yo traer esta discusión aquí con ustedes y compartirla. Digo, tú estás muy chavito para vacunarte todavía, Mario, pero bueno, ya el que le va a tocar en la próxima tanda va a ser a Mauricio, y espero que tú sí estás dispuesto a vacunarte, ¿no? Te toque la que te toque. Absolutamente, Mauricio. sí, sin lugar a dudas, Marta. Oye, y Sí, yo sin lugar a celebro. dudas. Qué bueno que traes el tema y además celebro que ya estés vacunada con tu primera dosis, porque Con mi siempre primera que dosis. que alguien quiere, ya sabe que está con mayor protección es para celebrar. Y bueno, Sí. vámonos contigo, Mauricio, y el tema que nos traes también este domingo. Pues fíjate que está más o menos conectado con lo que está diciendo Marta, Mario, porque yo quiero traer hoy, a propósito pues, del debate y de las nuevas complejidades que ya empezaron a brotar en el proceso electoral que está en curso, el libro más reciente de Pierre Rosanvallon, lo trato de decir en francés, bien Ajá. pronunciado, Pierre Rosanvallon, se llama El siglo del populismo. Fue publicado apenas en 2020 y traducido prácticamente al mismo tiempo. Y bueno, Rosanvallon es un autor muy respetado, cada vez más citado, es profesor del Collège de France, por cierto es una gente muy querida, muy entrañable también, cuya obra ha sido importante, Mario, para explicar varios de los fenómenos del siglo XXI. Entonces este libro se llama El siglo del populismo, se refiere al actual, al siglo XXI, historia, teoría y crítica. Y lo traigo a colación por varias razones. Primero, que no engañe el título, Rosanvallon no lo plantea como una descalificación la idea del populismo, sino como una categoría que tenemos que entender, una categoría política cada vez más extendida por el mundo occidental. Además, no habla de México, es quizá un déficit del libro en todo caso, que no se mete prácticamente con México en absoluto, ni con América Latina. Él lo está viendo desde Francia, desde España, desde el Reino Unido, desde Italia, desde Turquía, Ajá. desde Hungría, desde Rusia e incluso desde Estados Unidos. Me gustó además y quise traerlo porque también se apoya, como nuestra querida Marta Lamas, nuestra epidemióloga Marta Lamas, también se apoya. No me vaciles, no me vacilen, En su libro más reciente, Marta, tú citas mucho en Dolor y Política, ¿no es cierto?, a Wendy Brown, a Ernesto Laclau, a Chantal Mouffe, incluso a Nancy Fraser, y me llama mucho la atención y me gustó por afinidad con Marta, que pues esa es la misma base intelectual la que usa Pierre Rosanvallon. Bueno, ¿a qué viene todo esto? A que la categoría a la que se refiere este autor, Mario, que parece muy bien trabajada, insisto, no como crítica, sino como un hecho político, que más bien tenemos que asumir, no está basada en razones, no está basada en argumentos, sino que está basada en emociones. El populismo, dice Rosanvallon, maneja 3 tipos de emociones.
Las emociones de posición, así las califica él, es decir, aquellas que despiertan sentimientos de abandono, sentimientos de haber sido despreciado, de ser una parte desechable de la sociedad, digamos, entre la gente. Las emociones de intelección, así se llama, en donde la gente empieza a entender o a creer que entiende el mundo que le rodea desde una visión más bien complotista y desde la posverdad. Posverdad quiere decir, creamos nuestros recursos para interpretar el mundo, aunque no sean exactos, aunque no sean ciertos. Te sirve para interpretar. Hay malos, hay buenos, hay gente que quiere dominar, hay gente dominada, y entonces esto te permite, en medio del dolor, del resentimiento, de la exclusión, pues por lo menos tener una interpretación del mundo. Y la tercera categoría a la que se refiere Rosa Balón son las emociones de acción, que estas son las que conectan con el mundo electoral. Es decir, dada ese sentimiento de abandono, de desprecio, de exclusión, y dado que leemos el mundo dividido en dos, malos, buenos, entonces las emociones de acción llevan a expulsar, llevan a romper, llevan a identificar, como también lo dice nuestra Marta Lamas, antagonistas, no adversarios, no distintos, sino enemigos. ¿Qué hacer? Se pregunta Rosa Balón después de hacer de veras un magnífico libro para entender este fenómeno que estamos viviendo en todo el mundo, repito, no es un asunto mexicano. Él cita a Tocqueville hacia el final de su texto, en el estudio clásico de Tocqueville sobre la democracia en América, y dice: la noción de gobierno en aquella América del siglo XIX se simplificó. Solo el número hace la ley, el número hace la ley y el número hace el derecho. Toda política se reduce a una cuestión aritmética. Y dice Rosa Balón, hoy habría que decir exactamente lo opuesto. El progreso democrático implica ahora multiplicar la democracia, sacarla del confinamiento electoral, rescatarla del confinamiento del tú ganas, yo pierdo, que se manifiesta en las urnas. Y dice, esto no es un modelo, sino un trabajo por cumplir y un grupo de principios a los que hay que darles vida. Bueno, viene a cuento, Mario, porque las cosas se están poniendo difíciles en el país, ya sabemos. Y yo creo que las ideas de Rosa Balón y de el resto de las y los autores que acabo de citar nos ayudan a ir entendiendo que no solo hay que ir a votar, hay que ir a votar sin duda y hay que elegir, pero no solo hay que ir a votar. Creo que tenemos, Mario, que pasar el mensaje ya urgente antes de que llegue junio, de que tenemos que rescatar nuestra convivencia colectiva diversa, plural, tolerante, responsable, solidaria, no solo en materia electoral, en todas partes. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Estamos juntos. Muy pertinente, como siempre se ha llamado. Gracias, Mauricio. Gracias. Y además, a mí me gustaría cerrar nada más diciendo que en este rescate de la convivencia, el tema del debate público es fundamental. Tenemos que hablar mucho más entre nosotros, ¿no? Y públicamente. Y en ese sentido, tu programa es muy bueno, Mario. Pues muchas gracias. Pues seguiremos con esto. Gracias, Marta. Gracias, Mauricio. Gracias. Buen domingo para los dos. Nosotros vamos a un último corte y regresamos con Mauricio Meshulam en la JED.